partir del mes de diciembre del 2019, el mundo se puso en vilo a causa de la pandemia declarada por el virus COVID-19, un evento que no solo marcó un hito histórico, sino que a su vez fue un momento álgido que nos puso a prueba como sociedad y como especie. Esta fue la oportunidad perfecta para correlacionar la ciencia y el derecho en pro de nuestra supervivencia. Los avances de la ciencia en virología y epidemiología le permitieron a los líderes mundiales adaptar y restringir los derechos humanos fundamentales como las libertades de circulación, a través de penalizaciones, etc. En ese sentido, podemos decir que el derecho utilizó la ciencia para trazar una delgada línea entre la autonomía personal y a su vez el poder policial del Estado en materia de salud pública, es decir, donde terminan los derechos individuales y prima el bienestar colectivo, y a su vez obviamente circular. ¿Qué cambios significativos ha contribuido a la sociedad la relación del derecho y la ciencia para con la pandemia del COVID? No solo fue un evento que nos puso un acelerador para los procesos de modernización que quizá antes eran solo un ideal, un ejemplo de ello el trabajo en casa, sino que también marcó nuestra manera de interrelacionarnos y cómo vivimos. Cambió nuestro modus operandi, obligando no solo a la ciencia, sino al derecho a evolucionar en tiempo récord. Si anteriormente estos solo coexistían como materias independientes, la pandemia los unió y debido a esto tuvieron que existir, coexistir y sobrevivir. Los cambios más relevantes que trajo la unión de la ciencia y el derecho para con la pandemia fue la obligación a la modernización. La justicia y los medios tradicionales para la tramitología debieron fusionarse y evolucionar, es decir, que toda la tramitología que antes era presencial y física debió pasar a la modernización y digitalización, a su vez a la no presencialidad, permitiéndonos conocer beneficios como la disminución de papel, disminución de tiempos de respuesta y la aplicación de justicia en cualquier parte del país y del mundo. La ciencia y la supervivencia contra los derechos fundamentales. La limitación y obligatoriedad de las libertades fue trascendental para disminuir y enfrentar el virus. El confinamiento, la obligatoriedad de las vacunas marcaron un hito que buscaba frenar de manera drástica los contagios. De esta manera, los gobiernos usaron la coerción como limitante a los derechos individuales de circulación y la obligatoriedad de inmunidad para poder regresar de manera progresiva a la presencialidad en las diferentes actividades. A mayor número de contagios, las restricciones aumentaban por medio de la coerción gubernamental. La relación derecho-ciencia no solo fue una unión simbiótica que se enfocó en la supervivencia, sino que con todo lo que implicaba fue evolucionando de manera colateral también a los procesos jurídicos, de manera que se llevan a cabo más rápido, tales como la aprobación de medicamentos, donde antes la burocracia reinaba, priorizando el derecho a salud, así como también la propiedad intelectual con la creación del COVAX. El derecho fue una herramienta gubernamental primordial a pesar de la desesperación y el horizonte oscuro. Las medidas restrictivas poco a poco fueron disminuyendo y el premio se le otorgaba a quienes seguían las normas al pie de la letra. Eso aduciendo el acceso a la inmunidad, la adopción de las medidas de seguridad tal y como se instruía. Aspectos desfavorables. La relación entre la ciencia y el derecho durante la pandemia de COVID-19 fue un matrimonio forzado, tal y como se viene revelando a lo largo de este trabajo, expresó grandes brechas desfavorables de cara a la gestión de la crisis. Lo que consideramos como una simbiosis no siempre fue una relación armónica. Constantemente se generaron diferencias que afectaron la credibilidad pública, la estabilidad jurídica y los derechos fundamentales. La velocidad de la ciencia y la rigidez de la ley. El problema fundamental fue el tiempo. La ciencia y el derecho operan a velocidades y con lógicas diferentes, lo que generó un desajuste constante. La provisionalidad científica versus la certeza jurídica. La ciencia avanza mediante error y la corrección. Hoy las mascarillas no sirven, mañana son obligatorias. El derecho, por el contrario, requiere certeza y estabilidad para ser justo ante medidas que se planteaban ser aplicadas. De allí la volatilidad y cambios concurridos. Consecuencia, se legisló sobre arenas movedizas. Las leyes cambiaban semana a semana basándose en datos científicos y estadísticas cambiantes. Esto creó una inseguridad jurídica masiva. Los ciudadanos no sabían qué estaba permitido y qué no.
poniendo en duda si las medidas tomadas realmente trataban el problema o eran soluciones sin ninguna base. Inflación normativa y aplicación de la norma en pánico. Ante la incertidumbre científica, los sistemas jurídicos reaccionaron con una hiperregulación. Exceso de decretos. Los gobiernos a nivel mundial emitieron una gran cantidad de decretos, resoluciones y ordenanzas en un lapso de tiempo demasiado corto. Esta cascada de normas generó confusión en la población. Falta de técnica legislativa. Al redactar normas con urgencia, muchas carecían de claridad, proporcionalidad o base constitucional sólida, lo que llevó a que muchas fueran derogadas posteriormente por altos tribunales. En cuanto a los grupos poblacionales, pues el virus, si bien no tuvo ninguna distinción en cuanto a ellos, las medidas impuestas sí lo hicieron, específicamente acá en Colombia. ¿Y eso qué terminó haciendo? Pues poniendo a flote las vulnerabilidades de las clases sociales y de estos grupos poblacionales. Por ejemplo, el confinamiento estricto, bajo diversas amenazas, es decir, multas o sanciones penales, tuvo un impacto muy desfavorable. La ley se redactó pensando en personas con salario fijo y capacidad de teletrabajo, mas no tuvo en cuenta a ese vendedor ambulante, al jornalero o al trabajador independiente. En este caso, pues la norma puso un dilema imposible: o se violaba la ley y se comía, o se cumplía la ley y se pasaba hambre. En cuanto a las niñas y mujeres, se habla de otra pandemia. Esta fue casi que invisibilizada por los decretos de emergencia, ya que la violencia y la vulneración intrafamiliar llegó a los hogares y se convirtió este hogar en el lugar más peligroso. Las medidas legales encerraron a las víctimas con agresores 24/7, las obligaron a renunciar de sus empleos y sustentos económicos. En cuanto a los adultos mayores y las personas con discapacidad, la ley buscaba proteger a esos grupos poblacionales, pero se vivió una restricción total de visitas en los espacios donde convivieran los adultos mayores. Y la población migrante, con el cierre de fronteras, dejó gran cantidad de personas en un limbo jurídico absoluto. Se cerraron fronteras nacionales y se suspendieron trámites administrativos. Al no tener documentos o estar irregulares, quedaron legalmente excluidos de los planes de vacunación, subsidios económicos, ya que la ley solo reconocía a los ciudadanos o residentes formales.